Hay 6 aspectos de la resurrección, todas cuales son la preocupación de los cristianos. Debía de ser, si no es, ¿ok? El primero es la secuencia de eventos, lo que realmente sucedió y cuándo sucedió. Segundo es la evidencia de la resurrección. ¿Qué evidencia podemos ofrecer al mundo para convencernos de que Jesús resucitó entre los muertos? Porque si de veras no sabemos cómo podemos convencer a personas que les estamos hablando de lo que pasó, ¿verdad? Tenemos nosotros primero que saber de lo que estamos hablando. Tercer, el significado de la resurrección. ¿Qué significó? ¿Qué pretendemos entender por el evento? Y 4, veremos la esencia de la resurrección. ¿Y qué hizo Dios cuando resucitó a Jesús de entre los muertos? Y el número 5 nos lleva a la experiencia de la resurrección. Tenemos una experiencia que les podemos decir, ¿verdad? Porque muchas veces cuando estamos platicándole, mira, Jesús, Él puede curarte de este cáncer, te puede sanar. Oh sí, ¿tú tuviste cáncer? ¿Has tenido esa experiencia de saber cómo se siente una persona al tener cáncer? No, pero me imagino. Imaginarse no es suficiente. Es la experiencia. Y eso es lo que vamos a darle a las personas, experiencia que hemos tenido. Amén. Sí. ¿Qué podemos tener? La experiencia, así que si alguien te pregunta cómo sabes que Jesús está vivo, le puedes responder, fíjate que hoy, esta misma mañana, me dio una palabra. Me dijo que orara por ti, porque estás pasando por esto y esto y esto. Y te va a quedar viendo y va a pensar cómo sabía. Entonces es cierto que Dios está vivo. Okay. Y finalmente, el 6, veremos las consecuencias de la resurrección para cada uno de nosotros y para el mundo en el que vivimos. ¿Cuáles consecuencias son? Si Jesús murió un viernes por la tarde y si levantó y se levantó un domingo por la mañana, se equivocó. Se equivocó bastante cuando dijo, estaré 3 días y 3 noches en la tumba. Iglesia, si hacen las cuentas, no cabe 3 días y 3 noches entre el viernes por la tarde y el domingo por la mañana. Y luego en otros lugares de la Biblia Jesús dijo que se levantaría al tercer día, y eso tampoco encajará, no queda, o no me cuadra, o no nos cuadra eso que estamos viendo eso, ¿verdad? Porque incluso de viernes a domingo por la mañana son solo 2 días. Así que, ¿cómo podemos ajustar que concuerden esos días? Por eso digo yo, el Señor nos está dando una fundación
una fundación concreta. Él quiere que nos demos cuenta de todos los detalles de su palabra. Un fundamento, sí. Él quiere su palabra. Él puso cosas en la Biblia a cuales Él quiere que nosotros reconozcamos. En primer lugar, Jesús no murió un viernes. Esto es lo primero que sorprende a los cristianos. Y van a haber cristianos que van a decir, oh no, Él murió un viernes. Vamos a ver, vamos a seguir adelante, iglesia. La Biblia nunca dijo que Jesús moriría un viernes por la tarde, porque entonces tenemos una tradición. ¿Por qué entonces tenemos una tradición tan fuerte en la iglesia o unas iglesias que muchos cristianos no comen carne un viernes porque están seguros de que ese es el día en que murió? Lo hacen porque la palabra dice que el cuerpo tuvo que ser retirado de la cruz rápidamente antes de que comenzara el sábado. Los días judíos comienzan a las 6, de 6 de la tarde hasta el otro día 6 de la tarde. ¿Okay? Esos son judíos. Hay dos tiempos, dos calendarios aquí. Y por eso se confundió las fechas así. En ese tiempo estaban viviendo con el tiempo de los judíos de 6 a 6, pero estaban también con el tiempo romano, que es de medianoche a medianoche. Y los pusieron juntos y por eso no tuvo... están mal las fechas, pero Jesucristo no se equivocó, fueron las personas. Tenían que bajarlo rápidamente antes de que comenzara el sábado. Los días judíos comienzan a las 6 al atardecer y luego pasan al día siguiente al atardecer. No van de medianoche a medianoche. Esa es la forma romana de contar los días y seguimos el costumbre romano, no los costumbres judíos. Los judíos hasta hoy en día comienzan su sábado a las 6 y el viernes por la noche. Es por eso que la gente dijo que debía haber muerto el viernes por la noche, porque el sábado comenzaba a las 6 de la noche y Jesús estaba muerto a las 3 en punto y tuvieron que apresurar el entierro, pero ellos no leyeron la palabra correcta. Pusieron dos tiempos ahí, igual como nosotros que tenemos 6 meses, una hora que lo hacen para atrás, otra hora adelante, pero para nosotros también decimos la medianoche ya es otro día, no es el viernes, es otro día, aunque sean las 12 de la noche y todavía está oscuro, es otro día. El Evangelio de Juan nos dice que definitivamente no era sábado, no era un sábado semanal, pero era un sábado especial de descanso. Y sabemos que la fiesta de Pascua en la que murió Jesús comienza con un día de reposo que podría haber sido cualquier día de la semana.
Así que no murió un viernes. Entonces, ¿qué día murió? Todo apunta que murió un miércoles. Un miércoles. Por la tarde a las 3. A las 3. Es difícil porque nosotros, sí, Viernes Santo, y todavía, nosotros todavía el año pasado estábamos haciendo eso. Gloria a Dios que nos enseña claramente su palabra. Estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Pero entonces, ¿qué fue esto de que se levantara al tercer día? La respuesta es que siguieron tanto la forma romana de contar los días de medianoche a medianoche como la forma hebreo de atardecer a atardecer. Ahora sí, se levanta de nuevo el sábado por la noche, entre las 6 y la medianoche. ¿Ven? Están poniendo 2 horas totalmente diferentes ahí. Todo encaja y cada referencia encaja perfectamente. Quiere decir que sí, cae bien. I mean, it fits. Encaja quiere decir cae bien, el tiempo. Ahora, bien, esto significaría a que estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. Pero también significa que se levantó al tercer día contando como lo hacían los romanos. ¿Ok? Pero, ok. Y sabemos que la tumba estaba vacía mucho antes de que saliera el sol, el domingo por la mañana. No sé de dónde salió esa idea de que Jesús resucitó el domingo por la mañana a las 10:30, justo a tiempo para el servicio de la mañana. ¿Ok? Cuando las mujeres llegaron a la tumba, y sabemos cuáles mujeres eran, María, Magdalena, fueron las que estuvieron ahí. Cuando llegaron a la tumba temprano el domingo, antes de que saliera el sol, la tumba ya estaba vacía. Jesús ya se había ido. Así que esta es una secuencia que se ajusta a las escrituras, ¿verdad? No deja ahí. También hay unas personas que estudian la Biblia, como uno que es Lee Strobel. Yo leí un libro de Lee Strobel, tiene varios, como los 90s creo. Él era trabajaba en el Tribune. Hace años, él era un noticiero, anchorman, y él estaba muy enojado porque su esposa se había hecho cristiana, y él se enojó bastante porque ya no tenían esa misma vida que tenían antes, y se enojó y le dijo: yo te voy a probar que no hay Dios. Y estaba él muy enojado, y estudió mucho y fue a muchos lugares tratando y hablando con muchas personas, porque él estaba seguro que no hay un Dios y que no resucitó. ¿Y qué fue pasando? Ahora es un gran hombre que da testimonio donde quiera, porque se hizo cristiano. No podía él encontrar prueba de que Jesús no era, de que estaba mintiendo, de que resucitó. No pudo encontrar pruebas.
Y eso es lo que en veces dicen también, y cuando se enojan es porque creen otra cosa. Pero si de veras ven lo que yo no estoy haciendo, porque yo también, a mí me ayudó esto, ver muy claro la palabra de Dios. Ok, esto se ajusta a las escrituras, ok. Ahora, Dios Padre comenzó toda la obra de la creación, la resurrección de Jesús. Quiso decir que Dios había vuelto a trabajar de nuevo, porque iba a empezar una nueva creación. Cuando Jesús resucitó, todo lo pasado, todo había pasado. Él se disgustó mucho con esa generación y todo eso, y ahora iba a empezar una nueva generación, y empezó otra vez de nuevo su obra de resurrección de todo el universo, a menos que veamos que la resurrección de Jesús fue el comienzo de la nueva creación. Y eso es una nueva creación, es un nuevo evento que se inició de nuevo, ¿ok? ¿Dónde estuvo entonces Jesús entre su crucifixión y resurrección? ¿Dónde estuvo durante 3 días y 3 noches? La Biblia da la respuesta que la mayoría de los cristianos ni siquiera saben. ¿Por qué tenemos servicios de Semana Santa de domingo a viernes? Le damos un descanso el sábado y lo recogemos de nuevo el domingo. Así que son muy pocas las personas así es que muy pocas personas piensan en dónde estaba durante esos 3 días y 3 noches. Su cuerpo estaba en la tumba, pero Jesús no lo estaba. Estaba en otro lugar. Fue Pedro quien nos dice dónde estaba y qué estaba haciendo. Ok, vamos. Vamos a 1 Pedro 3, 19 al 21. Que dice: por lo tanto, fue a predicarles a los espíritus encarcelados, esos que desobedecieron a Dios hace mucho tiempo, cuando Dios esperaba con paciencia mientras Noé construía el arca. Solo 8 personas se salvaron de morir ahogados en ese terrible diluvio. El agua de diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes, no por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia, y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Entonces Pedro nos está diciendo, ¿dónde estaba Cristo? Jesús estaba predicando y predicaba a una congregación muy inusual, unusual, very unusual congregation.
fue para todos los que se habían ahogado en el diluvio de Noé. Ahí fue donde estuvo Jesús. ¿Se acuerdan? Todos, menos 8. Todos los demás, cuando Jesús cerró la puerta al arca, se ahogaron. Y porque no quisieron hacer caso, no quisieron escuchar a Noé, que se metieran al arca, no, porque estaban muy ocupados viviendo, no que estaban pecando, estaban viviendo, trabajando, casándose, estaban viviendo, simplemente viviendo, y no sé si, obvio, no fue porque no creyeron, pero no se sabe cuánto tiempo. Una vez leí yo algo que era como años y años cuando él hizo esa arca que les estaba invitando y no quisieron, tenían otras cosas. Y nosotros para esta iglesia o para la iglesia del Señor, nada más que yo estoy hablando de esta iglesia ahorita, hay una ventana también. Hay una ventana en donde se va a cerrar la puerta. No sabemos cuándo, no, puede ser mañana, pasado mañana, pero sí dicen que va a ser ya muy, muy pronto, que ya está casi a la esquina la llegada de Jesucristo. No lo podemos dudar porque estamos viendo lo que estamos viendo, cosas que nunca se han visto. Así es que Jesús esos 3 días estaba predicando a los que se habían ahogado en el diluvio de Noé. No sabemos dónde ni cuándo o qué se dijo. Jesús había estado en el mundo de los espíritus difuntos. Todo está allí en 1 Pedro, y no es que unas cuantas líneas nada más, pero ahí lo dice. ¿Cuántas veces lo he leído yo, ustedes? Pero nunca lo tomé en ese sentido. Y ahí lo dice, que ahí es donde estaba el Señor. Gloria a Dios que nos está enseñando su palabra. Y todos pudieron, fíjense en esto, la congregación que él estaba predicando, todos pudieron escucharlo, lo que significa que cuando moramos, podremos escucharlo. Somos plenamente conscientes de que podemos comunicarnos con los muertos, pero no podemos comunicarnos con los vivos. Solamente con los muertos nos podemos comunicar, pero no con la gente viva. Es mentiras cuando una persona dice: yo vi a mi papá, a mi abuela, a mi mamá, vino y me habló. No puede. Y ahorita les vamos a ver por medio de la palabra de Dios por qué eso es imposible. Hemos visto y oído también cuando que decimos: cuando muera quiero ver a mi mamá, quiero hablar con ella. Sí pueden, sí vamos a poder, porque estamos muertos, no tenemos cuerpo, estamos en espíritu. Y sí, entonces podemos tener contacto con las personas que ya se han muerto, pero no con una persona viva. ¿Ok? Y vamos a ver eso ahorita, el por qué. Pero no podemos comunicarnos con los vivos porque necesitamos el cuerpo para eso. Y Jesús estuvo sin cuerpo durante unos días, pero él podía predicar y comunicarse, y la gente podía escucharlo, y lo hicieron. Y es una visión notable, remarkable, de lo que estaba sucediendo mientras su cuerpo estaba enterrado en la tumba.
detrás de la piedra esa, pero él no estaba ahí, nada más su cuerpo. La resurrección no fue otra cosa que su espíritu fuera de vuelta con el cuerpo, pero como veremos, no fue el viejo cuerpo, tampoco el que había desaparecido, era un nuevo cuerpo. ¿Ok? Y eso del nuevo cuerpo no lo voy a leer ahorita por falta de tiempo, pero eso lo pueden encontrar en 2 Corintios 5:17 en su tiempo. Anótenlo y van a ver cómo lo del nuevo cuerpo, ¿ok? 2 Corintios 5:17. ¿Okay? La resurrección no fue otra cosa que su espíritu fuera devuelto con el cuerpo, pero como veremos, no fue el viejo cuerpo el que había desaparecido, era un nuevo cuerpo. En 2 Corintios 5:17. Una nueva creación de Dios Padre. Ahí iba a empezar su nueva obra de otra vez otro nuevo universo. Y ese nuevo cuerpo duraría para siempre y no envejecería, y él fue la única persona en toda la historia a la que le ha pasado eso. A nadie más. Todos los que dicen que son dioses murieron y nunca se supo que resucitaron. Ni el Padre, ni el Papa. Cuando se murieron los papas, ¿resucitaron? No. Cuando murió María, ¿resucitó? No. Murió igual como todos los que estaban ahí. El único que resucitó fue Jesús. El único. Este cuerpo, cada átomo está, every atom, cada átomo está formado por productos químicos en la tierra y volveremos a la tierra, pero el espíritu sigue vivo. Mientras el espíritu está sin el cuerpo, por lo tanto, no puede comunicarse con nadie en este mundo. Así que Jesús estaba fuera de contacto con todos en la tierra. Y por eso no podía predicar a los vivos, pero podía predicar a los muertos, y lo hizo. Señaló especialmente a aquellos que se habían ahogado en el diluvio de Noé. Esta es la secuencia de eventos tal y como realmente ocurrieron. ¿Okay? Ahora, la evidencia de la resurrección, que es la base para creer. Podemos presentar un buen caso a un mundo escéptico, tóxico. Podemos demostrarles la resurrección. Si no vamos a tener dificultades con la gente, debemos estar listos para dar alguna razón para creer que resucitó de entre los muertos. En Corintios 1:18 dice: el evangelio de Jesucristo es locura a los que se pierden. No van a creer. ¿Por qué creen que muchos, cuando los han invitado a la iglesia, no han venido? Porque no creen. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios, que lo ven como locura.
Así es que tenemos que orar por ellos, no juzgarlos, porque nosotros quizá estuvimos en ese lugar también. No queríamos escuchar la palabra de Dios. Y no nos vamos a dar por vencidos tampoco, porque sabemos que la palabra de Dios es más poderosa que nada y nadie en este mundo. Debemos estar listos para dar alguna razón para creer que resucitó entre los muertos, y podemos presentar pruebas de ello, y deberíamos, porque la Biblia nos da esa evidencia. No podemos producir el cuerpo, no, pero eso va en ambos sentidos también. It goes both ways, ¿ok? Va en ambos sentidos. Los incrédulos nunca han sido capaces de producir el cadáver de Jesús. ¿Okay? Y los creyentes, nosotros, nunca hemos podido producir el cuerpo vivo de Jesús, por lo que estamos de desventaja allí. ¿Ok? Pero un día sí. No hay pruebas físicas de que podemos producir. Tampoco podemos producir la tumba vacía. No hay pruebas físicas de que podemos producir. Tampoco podemos producir la tumba vacía. No tenemos evidencia científica que demuestra que Jesús resucitó de entre los muertos. La ciencia necesita uno o dos tipos de evidencia, ya sea observación o experimento. Y ciencia o bien observa un evento o lo mide con los instrumentos apropiados que sucedió, o si son capaces de reproducir el evento en un laboratorio. Ok, entonces pueden demostrar que sucedió algo, pero tampoco pueden hacerlo con la resurrección de Jesús. Debido a que ningún científico estaba allí y no había instrumentos para medir nada, se hizo en la oscuridad, en una tumba. Todo esto se hizo en la tumba. No se hizo en un laboratorio. No se hizo así, que la ciencia no ha podido probar la resurrección tampoco. La ciencia ha sido capaz de resucitar a gente, pero solo Jesús conquistó la muerte. Y así sigue vivo 2000 años después. Esa es la gran diferencia. Ahora, ¿qué pruebas tenemos? Ok, bueno, tenemos una prueba legal, y la prueba legal vencerá a cualquier jurado del mundo. Todos los días los jurados tienen que decir si sucedió algo, porque ellos no estaban ahí. Y los jurados tienen que probar que pasó como dice la persona que pasó. En ese momento, así que tienen que probar, y no estaban allí en ese momento cuando pasó, que tienen que estudiar la evidencia, y una buena evidencia de que pueden decidir más allá de toda duda razonable que algo ha sucedido. Ahora, hay dos tipos de pruebas legales que se consideran. Hasta hoy en este día,
los jurados piden 2 tipos de pruebas legales, ¿ok? ¿Cuáles son esas 2 pruebas, ok? Evidencia para demostrar que un evento ha ocurrido. Uno es un testigo ocular, eyewitness, que son de los mejores, porque quiere decir que esa persona, testigo ocular, estaba ahí, lo vio. Pero si hay varias personas que lo vieron, todas nosotros no vemos igual las situaciones. No vemos. Una puede decir, oye, yo estuve ahí y yo vi cuando pasó este accidente, iba corriendo, pasando como siempre pasan, un venado, una vaca o algo, y fue lo que pasó cuando se decidió, ok, deja ver mis notas, pero hay obtener un testimonio de testigo ocular, eso es casi suficiente para sí mismo, pero hay una característica interesante en el testimonio de testigos oculares: nunca están de acuerdo de que haga discrepancies, porque no hay 2 personas que ven el mismo evento de forma idéntica. Supongamos que alguien ha tenido un accidente de coche, la otra persona murió y un testigo dice, vi a un perro cruzar la carreta delante del coche y eso hizo que el coche se desviara. ¿Ok? Otra persona dice, yo estaba ahí también, pero yo vi dos. Yo no vi uno, yo vi 2, y eso fue lo que causó. Siempre cuando hay testigos así, nos pasa a todos nosotros. También cuando yo he hecho preguntas aquí en la iglesia, una persona me dice una cosa y otra persona me dice otra cosa. Así es que tenemos testimonios de testigos oculares, ok. Se espera discrepancias. Si los testimonios de testigos oculares están de acuerdo en cada detalle, entonces hay algo mal ahí. Porque y sabemos muchas veces en los jurados que traen testigos, ¿verdad? Y son 3 testigos, todos dicen la misma historia. Y es cuando saben que algo va mal ahí. Dicen no. Como todos los 3 dijeron la misma, detalle por detalle. No es, se quedaron de acuerdo, alguien está mintiendo. ¿Ok? Es cuando saben eso. Porque es un hecho de la vida que los humanos no ven las cosas exactamente de la misma manera. Pueden describir el mismo accidente en diferentes términos. ¿Ok? No puede decir que la vaca era azul, o otra puede decir que no, era verde, y en realidad era probablemente turquoise, que es azul y es verde también, ¿ok? Así que el testimonio de testigos oculares es muy impresionante cuando no están de acuerdo. Cuando estudiamos los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos testimonios de testigos oculares. Todos ellos estaban ahí. Pero si leemos los evangelios, ¿qué pasa? No era todo igual como uno lo decía. No era. Y al principio, cuando yo no sabía, lo estaba leyendo hace años, decía, oh, come on, él lo vio así y Juan lo vio de esa manera, who's lying? Porque no tenía sentido. Pero ahora es cierto de los testigos oculares.
Cuando cuando estudiamos los evangelios, y léanlo, ¿ok? Para que vean por adelante en otras partes que tenemos, que evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenemos testimonios de testigos oculares y no están de acuerdo en cada detalle. Son exactamente lo que espera lo que esperas un testimonio genuine, ¿ok? De testigos oculares. Por ejemplo, un evangelio decía que había un ángel en la tumba y otro evangelio decía que había 2 ángeles en la tumba, uno en la cabeza y otro al pie de donde había estado el cuerpo. ¿Quién está diciendo la verdad? Ambos están diciendo la verdad, los dos están diciendo la verdad, pero fueron testigos independientes que vieron el evento por sí mismos. El otro tipo de evidencia que un tribunal de justicia considera, especialmente si el testimonio de testigos oculares están ausente. Esto es lo que se llama evidencia circunstancia. Es bien cuando no están los testigos oculares. Eso es bueno, it's good. Pero tienen que ir a otra forma, que es testigos, que en inglés se dice circumstantial evidence, circunstancia. También que es bueno. Tenemos pruebas de testigos oculares en los evangelios. La evidencia circunstancial de las cosas que han sucedido en torno a este evento. Y empiezas a tener un caso sólido. Por ejemplo, nunca se han encontrado fugas de una conspiración. Ha habido muchas teorías de conspiraciones, pero no hay evidencia de una conspiración para robar el cuerpo. Y eso era lo que estaban diciendo los fariseos, que se lo robaron. Hasta hoy en día se lo robaron, pero nadie lo vio. Son puras teorías. Para robar el cuerpo o ocultarlo o en algún lugar, y la gente ha examinado este evento más que cualquier otro evento de la historia y nunca han encontrado evidencia de una conspiración.